Tiene la palabra el diputado Rubén Galassi. Gracias, señora presidenta. Modestamente voy a hablar por mí, en representación también del bloque socialista dentro de Unidos. Voy a esperar respetuosamente que el pueblo hable por sí mismo cuando llegue el momento de debatir la reforma de la Constitución en el proceso previo a las elecciones, que como hemos acordado en el dictamen mayoritario será el año que viene durante la realización de las elecciones PASO. Sí voy a decir, en base a mi experiencia y como parte de la militancia política, que he participado en numerosas ocasiones de intento de reforma a nuestra Constitución provincial, muchas veces, con Hermes Wiener, con Antonio Bonfatti. Desde fuera de la representación institucional, como periodista, fui testigo de intentos de gobernadores de otros partidos, acá se los nombraron, Obey, Reutemann. Pero también me tocó en agosto del 2018 ser parte, casi el último eslabón de ese gran trabajo que había iniciado Miguel Lipchi en el 16 y que con tanta precisión y también emotividad relató al principio de este debate Pablo Farías. Y recuerdo amargamente el resultado de ese debate. Y digo amargamente porque a pesar de todo ese trabajo que hoy se pondera, y yo rescato que desde la oposición se lo haga, que se lo haga con tanta consideración, casi con lujos de detalle de la manera que se desarrolló, cuando me tocó plantearlo, ni siquiera pudimos tratarlo, porque como no pasaba por las comisiones a las que había sido asignado, nunca llegó al recinto. Y cuando intentamos, como un intento ya desesperado de que se trate de alguna manera, pedimos el sobretabla, ni siquiera conseguimos, no los 2/3 necesarios, ni siquiera conseguimos la mayoría simple, perdimos la votación. Así que todo ese discurso de que hay que debatir, que sacarlo de cara a la sociedad, llevarlo a los colegios profesionales, hablar con las vecinales, con las instituciones y tomarse el tiempo necesario para que el tema de la reforma haga carne en el ciudadano y no venir rápidamente al recinto, bueno, debo decirle que esa vez fue bastante frustrante porque a pesar del recorrido de casi 2 años, perdimos 25-24. Y bueno, muchos que decían reformistas a la hora de mostrar esa vocación y a la hora de levantar la mano o de apretar el botón, ahora que tenemos la tecnología, preferían el no en vez del sí. Yo rescato la coherencia que como militante han tenido los hombres y mujeres del Partido Socialista, porque en eso siempre lo hemos hecho, lo hemos intentado y lo vamos a hacer. Y porque además, como relaté recién, el procedimiento no garantiza el resultado. Así que yo ahora valoro que tengamos la oportunidad y la estemos aprovechando. Y valoro también que se estén sumando no solo lo que es obvio que somos los oficialistas, sino de otros partidos, que están honrando de alguna manera ese discurso de dar este paso, que no es escribir la Constitución. Acá no estamos escribiendo la nueva Constitución. Acá estamos dando un paso muy sencillo, pero que por egoísmo, por mezquindades, por la razón que sea, durante más de 60 años nunca se quiso dar, por lo menos no se quiso dar en los últimos 40 años desde la recuperación de la democracia, que es habilitar el debate para que la participación de esa ciudadanía que tanto se declama pueda hacerse efectivamente, porque si no habilitamos el debate para que se reforme la Constitución, los debates son valiosos, pero terminan en libros, en documentos que la academia utilizará como antecedentes para reflexionar sobre la temática o para escribir un libro, pero nunca se concreta en la realidad, nunca se materializa en una verdadera transformación.
Así que dejemos en claro que hoy estamos habilitando la reforma a la Constitución. El debate va a venir prontamente, cuando esté en la fecha de las elecciones. Y qué bueno que ahí el pueblo, efectivamente, yo no voy a hablar, como dije antes, por él, ciudadanos y ciudadanas manifiesten, se expresen, dando las opiniones en el proceso previo, después durante el proceso electoral para determinar las representaciones y finalmente esos delegados que van a tener esa gran responsabilidad de redactar la nueva Carta Magna, hagan el trabajo final. Por eso me cuesta creer que muchos colegas de esta Cámara y de procesos políticos anteriores, a los que respeto su militancia, su intelectualidad, su compromiso democrático, no se animen a dar este paso, que insisto, no estamos definiendo nada, no estamos definiendo que un gobernador va a seguir estando, porque aún habilitando la reelección, después va a ser la ciudadanía la que con su voto determina si seguirá o no seguirá. Por eso me cuesta creer que no tengamos esa decisión política, por lo menos la totalidad, si bien hoy hemos construido una mayoría importante, de dar ese paso de habilitar el debate, porque en democracia siempre, cuando lo que se pone en juego es habilitar debate para generar transformaciones, desde la política hay que estar dispuesto a dar ese movimiento hacia adelante. Nunca, también acá se habló de la oportunidad, nunca existe la oportunidad propicia para poder abordar cualquier circunstancia de los que todos los días nos cruzamos quienes estamos en responsabilidades institucionales. Los cambios conviven históricamente con los problemas urgentes que tiene la ciudadanía. A lo largo de toda la historia, todos los cambios profundos se dieron en coyunturas en donde no se vivía la paz de los cementerios. Al contrario, eran tiempos turbulentos. Lo fue en 1819 con el primer estatuto, en 1853 cuando se sancionó la Constitución Nacional en esta ciudad, en el 21, después le voy a dedicar un par de minutitos a estas cosas, y también se dio en el año 62. La convocatoria y el debate se daba en un momento de muchísima inestabilidad. Por eso digo que la reforma a la Constitución, habilitar la reforma, no solo es necesaria, sino que es imprescindible y se está dando, sí, en momentos muy críticos que está viviendo la ciudadanía. Pero eso es inevitable, porque siempre vamos a convivir con esos problemas cotidianos, pero también con la decisión de avanzar en cambios estructurales. Porque estas reformas, aunque no se los quieran ver, engloba los problemas cotidianos, pero también los trasciende. Porque cuando ponemos el foco en la seguridad pública, en la salud pública, en la cultura, en nuevos institutos, a lo mejor la ciudadanía no lo percibe en la dimensión que tienen estos cambios, pero seguramente en algún momento de su existencia, de su transitar por la vida, algunos de estos cambios se le van a cruzar por el camino y no va a ser lo mismo tener una respuesta en un sentido que no tenerla. Yo decía recién que nunca la coyuntura en nuestro país es tranquila, óptima y que lleva a su dirigencia a decir este es el momento en que podemos hacer las cosas. Cuando el brigadier López, asesorado evidentemente por juristas muy importantes, en 1819 sacó el Estatuto Constituyente, que fue pionero del constitucionalismo en ese momento provincial de la Argentina, incorporando ideas republicanas, incorporando la participación popular, porque ya hablaba que los ciudadanos tenían que participar en la elección de sus gobernantes.
cuando estableció algo que a mí me parece maravilloso y que hoy tiene una vigencia extraordinaria, porque en este presente en donde yo con mucha tristeza compruebo que nuestro gobierno nacional les quiere cobrar a un hermano de Bolivia o Paraguay que viene a un hospital público, cobrarle un arancel o cobrarle a los extranjeros que son en su gran mayoría de países aquí latinoamericanos, sudamericanos, también cobrarle un arancel. Veo ese texto maravilloso del estatuto que decía: todo americano es ciudadano de Santa Fe. Qué maravilloso haberlo pensado, dicho y hecho hace más de 200 años. Digo, bueno, no eran tiempos buenos. Argentina se desangraba en guerras fratricidas y hubo una decisión política de plantar un mojón constitucional en el país y se hizo en Santa Fe. Y hoy que estamos debatiendo esto, y yo no me voy a adentrar tanto en lo que estamos habilitando para cambiar, ya lo ha hecho Pablo, lo ha hecho Popi, lo ha hecho Pablo Oliver, quiero rescatar estas cuestiones que han sucedido en la provincia, porque también en estas provincias y particularmente en esta ciudad se sancionó la Constitución Nacional de 1853, la primera republicana. Alberdi la escribió en Chile y la envió por mulas para que le llegue a Urquiza. No eran tiempos tampoco pacíficos, todavía estaba el humo y el olor a pólvora de caseros presente, pero en ese tórrido enero del 53, esta ciudad albergó a los convencionales constituyentes para tener la primera constitución. Lo mismo sucedió con las sucesivas constituciones ya provinciales, al Estatuto del 19, como dije antes. Después lo sucedió en 1863, la primera constitución, casi en espejo de la nacional. Después vinieron sucesivas reformas en el 72, en 1883, en 1890, en 1900, en 1907, hasta que en el año 21, también aquí en Santa Fe, fuimos ejemplo en tener la primera constitución de lo que se denominaba el constitucionalismo social. Contemporáneamente, en la Alemania de Bismarck y en México, después de la Revolución Mexicana, surgieron constituciones parecidas. Una constitución que hoy, si la leemos, 100 y pico de años después, 103 años después, sigue teniendo preceptos que son motivos de orgullo y de admiración para los republicanos, para los que entienden el rol social del Estado. Permitía ya en aquellos años que las mujeres pudieran votar en los gobiernos locales. Es decir, una constitución maravillosa que lamentablemente entró en vigencia algunos años después, algo más de 10 años después, y por una decisión del gobierno central, arbitrariamente, como tantas otras veces, se la dejó sin efecto. Pero fue también un adelanto de lo que vino después y yo comparto con lo que dijo Rodenas, una de las pocas cosas que comparto de sus planteos de recién, que la del 49 nacional y que después establecía que las legislaturas provinciales podían conformarse como asambleas constituyentes, sancionar a una provincial, tenía un fuerte contenido social que recogía cosas de la del 21, pero que incorporó otros preceptos importantes. Y después llegamos a la derogada por una dictadura militar, condenable también, tanto la nacional como la provincial. Se restableció la del 907 y después llegamos a la del 62. ¿Y en qué momento se dio? Se dio en un momento del país en donde hasta muy pocos días antes regía el plan Conintes. A lo mejor los más jóvenes o los que no son lectores de la historia no tienen idea, pero se denominaba plan de conmoción interna y tenía mucho que ver por la situación social crítica que se vivía, paros en el frigorífico estatal Lisandro de la Torre, persecución de
de los dirigentes gremiales, proscripción del peronismo, porque el peronismo estaba proscripto, su líder, Juan Domingo Perón, exiliado, y en ese contexto se sancionó la Constitución del 62. Don Carlos Silvestre Bénich, ya al final de su mandato, porque también ya había sido derrocado, no por un golpe tradicional, pero sí por presiones militares, reemplazado por el presidente del Senado, el presidente constitucional Frondizi, y al poco tiempo se intervino la provincia. Pero eran momentos aciagos, eran momentos de muchísimas dificultades, igual tuvimos una constitución. Constitución que valoramos, pero no por eso tenemos que dejar de reconocer que en su origen tiene algunas cuestiones de legitimidad que por lo menos son objetables, y que hoy estemos dando pasos para cambiarla, creo que habla bien de la madurez política de todos los que estamos dando ese paso. Y aquí ayer o antes de ayer, en las reuniones de la comisión, la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, algunas cosas de esas se recordaron. De los 60 convencionales constituyentes, solo 2 eran mujeres, el 3%. La distribución se había hecho por 5/3, con lo cual más de los 60, 36 pertenecían a la mayoría, con lo cual aseguraba que esa sí era una constitución hecha casi a medida de un sector. Pero no solo daba esa mayoría, sino que, como dije recién, la fuerza popular y principal, o por lo menos una de las principales, porque como no podían votar, no podemos determinar si era más importante el Partido Peronista que la UCRI o la UCR del Pueblo o el PDP que participaron de esas elecciones, cuál tenía más, pero sin duda el justicialismo, como se demostró en elecciones sucesivas, tenía una gran incidencia popular. Y esa parte de la población, ese pueblo, no solo no pudo hacer oír su voz, sino que ni siquiera pudo votar y no tuvo representación. Entonces yo también en esto, de manera muy sencilla, muy sincera, digo, y con verdadera vocación democrática, me animo a pedirle, y tómenlo como un pedido respetuoso, no a los que ya han decidido del justicialismo acompañar, sino a los otros que son parte de ese partido, que tal vez habilitando hoy un nuevo debate para que tengamos una nueva constitución, no van a reparar el daño que a quienes militaban en su partido se les causó en ese momento al no poder participar, pero tal vez ayuden a reparar. Y al habilitar una nueva reforma, cuando se vote el año que viene y que todos puedan votar, podamos decir que las cosas buenas conceptuales, las cosas buenas en sus artículos, en sus derechos que tiene la Constitución que nos viene rigiendo desde hace más de 60 años, también se pueda decir que contiene la representación de toda la ciudadanía, porque no hay proscripciones, que contiene la mirada en paridad de los hombres y mujeres, porque van a estar representados en partes iguales, y porque también va a estar representado la totalidad del territorio santafesino. Así que llamo y permítanme que me entromezca en otra fuerza política, pero lo hago como un deseo sincero y con profunda vocación democrática que lo consideren acompañar. Creo que me he extendido más de lo que tenía pensado en un principio, pero creo que estamos, como se dijo, viviendo un momento histórico. Y es un momento histórico no porque, como dije antes, la Constitución en Santa Fe se renovó 10 veces, 11 veces, es decir, en más de 200 años de historia es muy poco, sino porque creo que estamos dando un paso para transformaciones estructurales en la provincia, no solo para adaptarnos a los nuevos tiempos, sino también para incorporar nuevos derechos e institutos que son imprescindibles en este siglo XXI. Y lo estamos haciendo
no para beneficiar a una persona en particular, sino que lo estamos haciendo para abrir las puertas para que el pueblo participa, debate y en definitiva decide. Y eso es la esencia de la democracia, el pueblo decidiendo sus destinos a partir de las puertas que le abrimos desde la institucionalidad para que pueda hacerlo. Yo rescato finalmente dos cuestiones: la fortaleza de la coalición Unidos. Yo como dirigente del socialismo me siento hoy muy feliz de ser parte de esta construcción política que cuando se formó muchos auguraban que era solo para ganar una elección y que íbamos a durar muy poco. Y hoy, después de un año de gobierno, con el gobernador Puyaro a la cabeza, podemos mostrar en este inventario de hechos que hemos venido en serio a cambiar esta provincia, y todas las transformaciones que estamos haciendo desde el legislativo, pero sobre todo desde el ejecutivo, lo está demostrando. Y termino con una frase del querido Hermes Wiener, que él decía: afirmamos que no queremos ser buenos administradores del viejo Estado, sino construir uno nuevo, solidario, participativo, transparente. Ojalá con el paso que estamos dando abramos la puerta hasta que la nueva Constitución haga realidad ese deseo del gran compañero. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Permítame agregarle que de aquellas únicas 2 mujeres convencionales constituyentes, una estuvo enferma, de manera que solo una votó. La Constitución que nos rige, de 60 hombres, solo tuvo el voto de una mujer. Vaya.